Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Fermín, por la presentación. Entonces, voy a iniciar proyectando la pantalla. Por favor, me podrían confirmar cuando la vean. Sí, está perfecto. Listo. Entonces, tal como se anunció, la intención de esta conferencia está relacionada con mostrar una compilación de algunos trabajos que hemos realizado y pues que se han realizado en el campo de la detección del engaño, donde se han utilizado algunas medidas psicofisiológicas de alguna manera que podrían ser indicador de que esta conducta está ocurriendo y que podría llegar a ser diferencial de cuando relatamos un hecho que es honesto. Para iniciar, eh, quiero comentarles pues que algunas consideraciones básicas a tener en cuenta, y es que el engaño es una conducta que está presente pues en toda sociedad, ¿sí? O sea, la conducta hace parte del ser humano como tal. O sea, el engaño no es una conducta absolutamente negativa como se hace ver, sino que la conducta de engaño tiene una función realmente adaptativa, ¿sí? Realmente cuando las personas empiezan a comprender cuáles son las consecuencias que tiene su comportamiento en el entorno, ¿sí? Eh, las personas pueden empezar a tratar de obtener una mayor cantidad de beneficios o evitar algún tipo de perjuicio cuando comprenden esas consecuencias y empiezan a engañar de una manera prácticamente natural, sin ningún tipo de entrenamiento. Eso es absolutamente, digamos que, bien interesante. Generalmente se ha asociado, y la literatura muestra, que en gran parte o al momento de engañar como tal, es usual que se presente algún tipo de emociones, ¿sí? Algún tipo de cambio comportamental como tal. Eso ya está planteado por la teoría interpersonal del engaño y esto plantea que sí hay unos cambios en el comportamiento y define que sí hay unos cambios pues a nivel psicofisiológico que serían susceptibles de medir y de registrar. Obviamente, la conducta del engaño, si bien puede ser adaptativa, es social, ¿sí? Es importante para poder anticipar cuál podría ser el efecto de nuestra conducta en los demás. Cuando estamos en un contexto pues, jurídico y legal, este comportamiento es necesario pues, de detección, ya que si no fuera así, pues obviamente las decisiones jurídicas podrían estar, digamos que totalmente distorsionadas si no se hace una evaluación, digamos que detallada de este comportamiento. Algo importante es que, a pesar que es una conducta que ha llamado la atención durante muchísimos años, de hecho, desde las sociedades más antiguas siempre se empezaron a mirar cómo era la manera de detectar el engaño, utilizaban algunas técnicas basadas, por ejemplo, incluso en algunas respuestas psicofisiológicas. Por ejemplo, las antiguas, por ejemplo, en China, hacían algo que denominaba la prueba de arroz, donde colocaban unos granos de arroz en la boca a la persona y se supone que si los granos de arroz salían húmedos era porque la persona estaba siendo honesta, mientras que si los granos permanecían secos era porque estaba siendo deshonesta. Esto es muy relacionado con la resequedad en la boca, ¿no? Toda esa respuesta del sistema autónomo relacionado con esto y pues digamos que este interés, como les digo, viene desde hace muchísimo tiempo. No obstante, pues algo que si bien no es fácil, pero que de alguna manera eh, permite que podamos seguir estudiando esto, es que realmente cuando nosotros engañamos, pues realmente no estamos recibiendo una realimentación del otro. El otro nos está diciendo a nosotros, me estoy dando cuenta que me estás engañando porque estás mirando de tal manera, porque estás hablando de tal otra, porque veo que estás moviendo de tal manera los brazos, las manos, lo que sea. Digamos que ese tipo de alimentación no existe y por tanto pues hay unos comportamientos que podrían ser susceptibles de medir, de observar, de registrar. ¿Qué es esto entonces pues del engaño, no? Decía que el engaño es una conducta que tiene al menos tres elementos principales. Uno que es una conducta social, es una conducta pues que permite la interacción de los demás. Habría que pensar, por ejemplo, cuando nosotros o cuando hay personas que, digamos, son excesivamente pues honestas, qué es lo que pasa a nivel social. Uno podrá ver pues que eso genera impacto en las relaciones interpersonales. Entonces, digamos que hay un componente social ahí bien importante. Algo también ahí importante a tener en cuenta es que el engaño es intencional, ¿sí? O sea, cuando nosotros engañamos, nosotros sabemos a priori que lo que estamos diciendo es información falsa, lo que estamos mostrando es falso. Si nosotros conocemos que eso que estamos manifestando no corresponde con la realidad. Entonces, en ese sentido está relacionado con esa intención. Sabemos a priori que esto no corresponde con la verdad, si lo quisiéramos decir eso, aunque pues ese no es
la palabra, digamos que más adecuada. Es importante hacer énfasis acá porque muchas veces preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el tema a veces de las falsas memorias? Pues bueno, en las falsas memorias las personas podrían entender o comprender que eso que están diciendo es cierto y por tanto no habría intencionalidad y derivado de esto pues no habría entonces engaño. Y el engaño es una conducta pues absolutamente compleja, ¿sí? El engaño es una conducta que implica negar, disimular, transformar la información, ¿sí? Omitir la información. De hecho, cuando uno busca esta palabra en la literatura se utiliza de manera indistinta muchos términos, como vengo engaño y mentira. Para hacer una claridad brevemente, cuando uno habla de engaño, estamos hablando de una categoría macro que implica las diferentes modalidades que eh, tendrían que ver con esta conducta. Dentro de ellas estaría el hecho de mentir. El mentir se está relacionado es más con una forma de engaño que está relacionado es con el componente verbal. Es decir, nosotros mentimos es cuando nosotros falseamos información a través de lo verbal, solamente a través de lo verbal. Cuando ya empezamos a analizar componentes no verbales o registros psicofisiológicos, eso a nivel más amplio implicaría el engaño como tal. Los estudios en este campo pues, se han realizado desde diferentes perspectivas, ¿no? Lo he venido diciendo previamente, y es que el engaño podría ser estudiado desde el análisis de la conducta no verbal, un campo pues que resulta muy llamativo, resulta, digamos que eh, despierta muchas emociones, amores y odios, digo yo. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado porque la literatura y al respecto no es muy concluyente y además hay mucha información por ahí que pues no tiene la suficiente rigurosidad científica y es, digamos, hay que tener mucha precaución al momento de utilizarlo. Está la conducta verbal, que generalmente en este campo en psicología jurídica se ha ido muy por los lados de lo que es el análisis de contenido. Sin embargo, hay otras estrategias que después en otras oportunidades podré socializarles que están más relacionados con análisis del estilo lingüístico del uso de las palabras que también he venido trabajando. Y finalmente lo que corresponde para el día de hoy es otra de las perspectivas que está relacionada con el registro de las respuestas psicofisiológicas, donde podríamos tener entonces registros que van orientados hacia un registro directo del funcionamiento del cerebro, ¿sí? De ese procesamiento más bien de la corteza cerebral y otras medidas un poco más relacionadas con la respuesta periférica asociada a esta conducta de engañar. Dicho esto, cuando nosotros miramos o cuando las personas, inclusive las personas no solamente del común, sino personas también formadas en psicología, le preguntan cuáles son esos instrumentos que estamos utilizando para el engaño, generalmente uno va a mencionar el polígrafo. Dice, no, el polígrafo es uno de estos, y sí, en efecto, obviamente es uno de estos. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta presentación que no es el único que aparece o está siendo utilizado. Voy a colocar ahí en pantalla algunos de los que se han encontrado que están siendo utilizados con mayor frecuencia en el campo de la detección en engaño. Tenemos entonces otros instrumentos como el electroencefalograma, el eye tracker, el resonador magnético funcional, el espectroscopio y las cámaras térmicas como tal. Ahí en pantalla ven una tabla y un estudio que hicimos unos años atrás, donde se hizo una revisión sistematizada y nos permitió ver más o menos cómo era la dinámica, cómo había sido la evolución en ese periodo de tiempo, 2011 a 2016, de los estudios psicofisiológicos para detección del engaño. Digamos que fue eh, teníamos esa hipótesis como tal, y era que el polígrafo, tal cual como lo decía previamente, no era el único, ni era el que en este momento estaba, por decir algo, mandando la parada, o era el más predominante en este campo. Si ven ustedes, el polígrafo ocupaba en este momento pues el tercer puesto en el uso como instrumento para registrar las medidas asociadas al engaño. Sin embargo, vemos que los instrumentos que están en primer lugar son el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional. Eso nos hace pensar en varias cosas y es que eh, obviamente debido a la tecnología y también el interés de comprender los procesos psicológicos que subyacen a la conducta de engaño, los estudios han estado más interesados en comprender qué es lo que pasa en el cerebro, cuáles son esas áreas que se activan, ¿cierto? Para comprender exactamente qué es lo que sucede al momento de engañar. Entonces, si bien el polígrafo sigue siendo uno de los referentes, existen otros que inclusive están llamando muchísimo más la atención. Hay otros que están surgiendo que digamos que no
todavía digamos que no tiene una gran evidencia. Digamos que hay estudios al respecto que muestran unos hallazgos bien interesantes como el eye tracker, la cámara térmica. Sin embargo, pues todavía el número de estudios y los hallazgos no son, digamos que, abundantes al respecto. Acá les muestro esta gráfica también derivada del mismo artículo que se publicó, donde podemos ver los principales paradigmas que están utilizando en el campo de detección del engaño a través de medidas psicofisiológicas. Llama mucho la atención que este paradigma, que es el CIT-GKT, es un paradigma que viene o se deriva de los estudios poligráficos. El CIT es el Consent Information Test y el GKT significa en inglés el Guilty Knowledge Test. Sería como la prueba de la información disimulada o la prueba de conocimiento de culpabilidad. Este paradigma, digamos que lo que hace es plantear tres tipos de estímulos. ¿Sí? Un estímulo que es neutral y que se supone que no va a generar algún tipo de impacto emocional y por ende pues el registro psicofisiológico debería pues tender a la normalidad. Vendría otro tipo de estímulo que sería el estímulo prueba, que es un estímulo que va a generar un impacto emocional, pero que no está asociado, por ejemplo, con la escena delictiva, ¿sí? O con el tema relevante. Por ejemplo, podríamos mostrar el número de teléfono de la persona, la foto de la mamá, la foto de la esposa, la foto de su vehículo, lo que sea, tiene algún tipo de impacto, conocimiento de ese estímulo. Y tenemos otro estímulo que es el estímulo objetivo, que sería un estímulo que está relacionado con el evento, digamos que delictivo, con pronto el arma con el que utilizó para robar o para cometer un homicidio y demás, y se supondría entonces pues que la respuesta psicofisiológica debería ser mayor, y así lo han mostrado los estudios, en el estímulo relevante o el estímulo objetivo versus los demás estímulos. Digo esto para que lo podamos comprender y ver que gran parte de los estudios han estado enfocados en eso, y eso tiene algunas implicaciones que más adelante les voy a comentar. Y en segunda instancia vemos los eventos o los potenciales relacionados con eventos, que lo que hace es mostrar un evento determinado y comparar la respuesta previa y posterior ante ese estímulo determinado. Digamos que esos son los dos que más se utilizan en este tipo de campo como tal. Ahora, ¿qué se ha encontrado en esos estudios? Voy a presentarles entonces un resumen de lo que se ha encontrado cuando hablamos del polígrafo, cuando hablamos de la electroencefalografía, ¿qué hemos encontrado alrededor de la detección del engaño? Bueno, pues en el campo de la poligrafía vamos a ver que han reportado que existe una mayor activación psicofisiológica al momento de engañar. En esa primera parte de este slide, de esta diapositiva, vemos que reportan que hay una mayor respuesta galvánica de la piel y mayor respuesta en respiración ante estímulos que son relevantes. ¿Recuerdan cuando les mencionaba ahorita lo del CIT y GKT? Es decir, que ante estímulos que nos resultan conocidos, la respuesta psicofisiológica aumenta, asociada posiblemente pues al impacto emocional que genera un estímulo que nos resulta familiar. También digamos que vamos a ver, a lo largo de estos hallazgos, vamos a ver que cuando se utilizan diferentes medidas psicofisiológicas, pareciera que mejora sustancialmente la detección del engaño. En este caso, por ejemplo, han asociado o han reportado que si incluimos actividad galvánica de la piel con respiración, indicadores cardiovasculares con respiración, la potencialidad o la potencia de discriminar la conducta del engaño podría llegar a ser mayor. Hay algunos autores que plantean que aparentemente los indicadores cardiovasculares podrían ser uno de los mejores para diferenciar el engaño. Sin embargo, pues esto no es muy concluyente, ya que algunos se inclinan mucho más por la respiración y otros por la respuesta galvánica. Lo que sí es claro es que esos son los tres, digamos que, indicadores en poligrafía que son los que más se utilizan con frecuencia para estudiar este tipo de conducta. Alrededor de las diferencias, porque sí se ha planteado que existen diferencias al momento de engañar entre hombres y mujeres, la literatura no es muy abundante ahí al respecto y han encontrado algunas cosas interesantes, pero no es mucho, como les digo, donde han encontrado que las mujeres parece ser que es mucho más característico un aumento en la actividad
eléctrica de la piel, digamos que eso es lo que diferenciaría con los hombres, mientras que los hombres pareciera que es mucho más diciente o mucho más visible lo que es la respiración en comparación con las mujeres. Entonces, ahí vamos diciendo que complejiza mucho más este asunto de la detección del engaño, más de lo que es digamos, en el momento, y es que realmente habría que mirar, por ejemplo, el sexo, porque habría algunas conductas psicofisiológicas que podrían llegar a ser diferentes entre hombres y mujeres. Y hay unas detecciones del engaño bien interesantes que vamos a ver a lo largo de la presentación. En este caso, por ejemplo, una de la medida respiratoria que dicen que podría llegar a discriminar el engaño alrededor de un 80%. Es bastante interesante, diríamos nosotros, bueno, pero, pero obviamente hay una posibilidad del 20% en este caso, teniendo en cuenta este porcentaje presentado, de que haya un falso positivo. Sí, claro. Obviamente es algo que se tiene que trabajar, algo que hay que ser muy precavido. No obstante, la capacidad humana para detectar el engaño está alrededor del 50%. Es decir, así sean personas con entrenamiento, pero que solamente lo haga a partir de la observacional, es muy complicado y se ha reportado que podría estar alrededor de esos 50%. Es decir, es un cara y sellazo el hecho de discriminar si es honesto o no sería honesto o deshonesto. Entonces, digamos que estos hallazgos muestran que podrían ser un poco más potentes que solamente tratar de discriminar el engaño mediante simplemente la observación. Le mencionaba entonces previamente que cuando utilizamos medidas psicofisiológicas de manera simultánea para generar algunos modelos predictivos, la potencia o la capacidad de discriminación suele aumentar. De hecho, acá hay una mención de utilizar la respuesta galvánica de la piel y con el pulso en los dedos, y refieren que podrían llegar a detectar el engaño alrededor de un 92%. Son cifras bastante interesantes, hay que ser muy precavidos. Digamos que con el polígrafo, digamos que hay mucho, eh, en el campo forense, digamos que no es muy bien visto, no se recomienda el uso en muchos países sobre esto, porque digamos que viene pues todavía ¿cómo decirlo? Como una visión muy negativa del uso, pero es que existen otros instrumentos y también han facilitado los otros instrumentos que se posicionen, porque digamos que los hallazgos mediante este instrumento no son muy bien vistos. No obstante, sí tengo que decir, no soy poligrafista, para que ustedes no se lleven ese sesgo, pero sí me llama la atención, por ejemplo, en un trabajo que presentamos hace algunos años, en el 2017, en el Congreso Colombiano de Psicología, eh, que los estudios o el estudio, uno o dos estudios que tenían la mejor o la mayor rigurosidad metodológica eran estudios poligráficos. Entonces sí me llama la atención y quería mencionar esto porque los estudios poligráficos que estaban en los 80, en los 70, no son los mismos que están haciendo ahora. Ahorita hay muchos estudios que son bastante rigurosos y valdría la pena de revisar. No obstante, pues hay algunas cuestiones que no solamente aplica para el polígrafo, sino eh, para el estudio de la detección del engaño en general, no solamente de las respuestas psicofisiológicas. Y es que obviamente la motivación puede afectar mm, esa respuesta asociada con el engaño. Si los estudios son en gran parte, o lo que se ha visto es que los estudios en su gran mayoría provienen de contextos de laboratorio, y obviamente no es lo mismo registrar una conducta de una persona que si lo descubren, pues podría ir a pagar una pena de prisión o tendré que pagar una gran cantidad de dinero a una persona pues que simplemente si lo descubren pues no pasa nada, no se gana el bono o simplemente pues no se tendrá en cuenta para cierta parte de la investigación. Entonces obviamente esos aspectos motivacionales digamos que tendrían que tenerse en cuenta porque es una de las grandes digamos que peros y obstáculos al momento de poder tratar de generalizar estos resultados. En cuanto a la cámara térmica, los estudios no son realmente abundantes. Acá traigo uno. Lo que se ha encontrado, ese es en contexto real, se lo hicieron en el aeropuerto. Lo que se encontraron es que sí hay un aumento en la temperatura facial, mira, no solamente la temperatura facial, en las personas que engañan versus a las personas que, digamos, son honestas como tal. Las personas que engañan, entonces, parecería que la temperatura facial aumentara. ¿Sí? Esto cuando yo leía estos hallazgos, hay varias cosas que se mencionan a nivel no verbal, ¿no? Como, como algunas señales que denominan la señal Pinocho, que es cuando se le enrojece la punta de la nariz y demás.
y está muy asociado entonces posiblemente con ese incremento de la temperatura corporal, ¿sí? De hecho, dicen o se sostiene pues que engañar es una conducta absolutamente compleja y que por tanto exige un mayor esfuerzo cognitivo y al exigir un mayor esfuerzo cognitivo pues también se asociaría digamos a un incremento en el volumen de sangre que podría provocar este tipo de respuestas. Uno de ellos bien interesantes y que aún pues faltaría por estudiar. En cuanto a la resonancia magnética funcional, digamos que ya nos empieza a dar luces de algunas áreas del cerebro que parecen que están asociadas con el engaño. Una de las que ustedes van a ver en los hallazgos de resonador magnético y electroencefalograma es el papel de las zonas frontales. Se menciona de manera constante el papel que tienen las zonas frontales al momento de engañar. Es decir, no es que sea la única área que se active, digamos que cuando sale ese tipo de hallazgo pareciera es que si el cerebro solamente se activara ahí, pues eso no es así. Lo que significa es que la actividad de esa parte, esa área del cerebro es muchísimo mayor en comparación con las demás y es mucho más preponderante la activación en esa área. Y lo que han mencionado especialmente son básicamente como dos o tres áreas, que serían las zonas frontales, las zonas temporoparietales y algunos aspectos del sistema límbico, lo he mencionado, que podrían tener una mayor activación al momento de engañar. Mediante el uso del espectroscopio, que es un aparato que está centrado en lo que es medir la concentración de hemoglobina y de glucosa en la sangre, también han encontrado hallazgos muy similares a los de la resonancia magnética funcional, y es que han encontrado que la cantidad de oxígeno y hemoglobina es muchísimo mayor, esa concentración es muchísimo mayor en zonas frontales que en otras zonas del cerebro, lo cual sigue apuntando y sigue mostrando el importante rol que tiene el lóbulo frontal al momento de engañar. Eso creo que nos va dando ideas de que engañar realmente es una conducta compleja y que implica una conducta seria de planeación, de inhibición, ¿no? Saber entonces qué tengo que decir, a quién tengo que decirlo, qué tengo que controlar de mi cuerpo, si mi voz está titubeando, si estoy moviéndome mucho, todo eso de alguna manera es un esfuerzo que entraría entonces el lóbulo frontal a tratar de solventar, ¿no? A tratar de controlar también esa conducta motora y también obviamente con algunas áreas del cerebro que también han sido asociadas, como les dije previamente. Y también se encontró pues que hay mayor cantidad de oxígeno y hemoglobina ante la presencia de estímulos relevantes. Es decir, adicionalmente que el lóbulo frontal se activa al momento de engañar, también cuando vemos un estímulo que nos resulta conocido, que tiene algún tipo de significado para nosotros, también esos niveles de oxígeno y hemoglobina también aumentaría. Bueno, en cuanto al eye tracker, que es un aparato, un instrumento de registro psicofisiológico que lo que hace es medir el comportamiento visual. Nos da una información bien interesante respecto a lo que tiene que ver con la dilatación pupilar, los movimientos acádicos, las fijaciones, los tiempos de fijación, y han encontrado que hay un comportamiento visual aparentemente diferencial entre las personas cuando son honestas y son deshonestas. Han encontrado, por ejemplo, una mayor fijación visual ante estímulos relevantes. ¿Eso qué quiere decir? Esa fijación visual hace relación, pues, a aspectos motivacionales y atencionales. Cuando vemos un estímulo, pues obviamente que nos resulta familiar a nosotros, vamos a estar durante más tiempo observándolo. Ese más tiempo, estoy hablando de milisegundos, no estoy hablando de segundos completos, sino de milisegundos. Y eso nos permite de alguna manera diferenciar si ese estímulo realmente es conocido o no. Así la persona lo quiera disimular, quiere decir, no, eso yo nunca lo he visto, el comportamiento visual e inclusive el comportamiento o el comportamiento de nuestro cerebro nos va a dar, la respuesta cerebral nos va a dar información si realmente lo conoce o no lo conoce. También se han encontrado que las personas al momento de engañar hay un aumento en los movimientos acádicos. Estos movimientos acádicos lo han asociado con tareas de alta demanda cognitiva. Esto sigue, digamos que fortaleciendo esa hipótesis de que el engaño es una conducta compleja y que por tanto implica un mayor esfuerzo para poder lograrla y poder ejecutarla eficazmente con el propósito pues de manipular el contexto y el comportamiento de los demás. Y en un estudio que se publicó recientemente, hicimos una revisión sistematizada de los estudios con eye tracker y encontramos que hay varios que no reportan o dentro de los análisis que hicieron pues no estuvo digamos que elaborar modelos predictivos, pero en algunos que sí lo hacía,
encontramos que en promedio, por ejemplo, la detección de deshonestidad estaba alrededor del 80% y de la honestidad estaba alrededor del 85%, lo cual son porcentajes de detección bastante interesantes. Esto, estos porcentajes menores en deshonestidad y mayores en honestidad pareciera que es algo muy, muy común, ¿no? Y no solamente con los hallazgos en respuestas psicofisiológicas, sino también en otros campos, como por ejemplo en lenguaje verbal. De hecho, hay algunos autores, como Masip, que menciona que no estaríamos hablando entonces, y Alderbrick, que menciona que no estaríamos hablando entonces de estrategias para detectar engaño, sino estrategias más bien para detectar honestidad, porque son mucho más potentes para detectar lo que son relatos honestos que deshonestos. En cuanto a la electroencefalografía, los resultados son muy similares a lo que dije previamente, el papel fundamental de las zonas frontales, las zonas parietales y temporales, asociadas principalmente a veces en algunas zonas de control motor, ¿sí? Y en las temporales o temporoparietales en algunas zonas que pareciera que están muy relacionados con la identificación de los estímulos y también con unas nociones que están relacionadas con cognición social, que me parece interesante, que uno podría asociarlas también con áreas frontales, pero parece que algunas zonas temporoparietales, con unos estudios que han hecho de estimulación eh, eléctrica, han encontrado que al estimular ciertas partes de zonas temporoparietales, pareciera que la persona se volviera mucho más hábil para detectar algunas señales de engaño. Bien interesante. Eh, Hay que tener cuidado con la fatiga. La fatiga, si los experimentos duran muchísimo tiempo, obviamente la fatiga puede hacer que los resultados se sesguen y hay que tener mucho cuidado al momento de procesar sobre todo las ondas cuando trabajamos con potenciales de eventos relacionados, porque algunos algoritmos parece ser que tenían muchísimo ruido y por tanto los resultados provenientes de algunos estudios electroencefalográficos podrían, digamos que, no estar limpios y por tanto estar distorsionados. Eso motiva aún más pues a seguir entonces realizando este tipo de investigaciones. Finalmente, ¿qué podemos concluir después de mostrarles todo esto? Primero, que sí existen marcadores psicofisiológicos asociados al engaño. O sea, en la literatura sí muestran que hay diferentes instrumentos, como los mencioné, pero también que hay diferentes indicadores que podrían ayudarnos a detectar el engaño. La respiración, la respuesta galvánica, los indicadores cardiovasculares, la respuesta, digamos que cerebral, algunas zonas cerebrales. Entonces, hay muchísimos estudios que sí muestran que la conducta o la respuesta psicofisiológica sí es diferente al momento de engañar y al momento de ser honesto como tal. Importante que sí hay unas zonas frontales, parietales y temporales que tienen una activación muy característica y más preponderante al momento de emitir la conducta del engaño. Muy asociado, como les decía, a procesos de control inhibitorio, ¿cierto? De saber entonces cómo tener que comportarme, qué tener que decir, toda esa planeación que implica, porque engañar realmente es una conducta bastante compleja. Cuando nosotros engañamos, no solamente cogemos e inventamos una historia como tal, ¿sí? No es que cogemos y la inventamos desde el principio, sino lo que hacemos muchas veces es eh, incluir algunos apartados que son reales, que provienen de la experiencia, y lo que hacemos es meterle alguna información que puede ser inventada o que proviene de la experiencia de otros. Eso lo hace aún mucho más difícil pues, de discriminar. Inclusive algunos estudios reportan en el giro frontal inferior que podrían, digamos que si es en la parte inferior o en la parte superior, podría uno discriminar si ese tipo de información está siendo totalmente inventada o si por el contrario está incluyendo información almacenada a corto y largo plazo. Hay algunos estudios que reportan eso y que es bastante interesante esos aspectos específicos del cerebro en relación con esta conducta. ¿Mm? Eso también nos muestra entonces pues que realmente se apoya mucho lo que es la hipótesis de la carga cognitiva. Si ustedes pueden ver, pareciera que entonces al momento de engañar, tanto a nivel de sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico, la actividad psicofisiológica aumenta, ¿sí? Y esto apoya la carga cognitiva o esta hipótesis denominada de esta manera, que hace relación a lo que he venido diciendo anteriormente, y es que engañar es una conducta realmente difícil, ¿sí? Es más fácil ser honesto que engañar, ¿sí? Y por tal razón, pues eso implica todo un esfuerzo, toda una demanda, todos unos recursos cognitivos orientados pues a poder realizar esta conducta de una manera eficaz.
No obstante, pues las investigaciones han sido realizadas en contextos de laboratorio en su gran mayoría. Esto pues implica o genera o debemos tener en cuenta que debemos ser precavidos con los hallazgos, ¿sí? Si bien los hallazgos han mostrado ciertas diferencias, pues son contextos absolutamente diferentes, como les decía previamente. Una cosa es uno estar asumiendo o midiendo este tipo de respuestas en una persona que está en medio de un proceso legal, que las consecuencias de ser descubierto pues son muchísimo más grandes, a diferencia de una persona pues que simplemente está en una investigación y que pues el hecho de que lo descubran pues no tendría mayor impacto pues en su vida como tal. Entonces pues digamos que hay que tener mucho cuidado con la generalización de estos resultados. Sin embargo, pues acá digamos que hay que tener presente que pues realizar estos estudios en contextos reales no es tan sencillo, ¿no? ¿Sí? Primero, pues, generalmente las constituciones plantean pues que ninguna persona está en obligación de declarar en contra de sí misma. Eso es muy común. En la Constitución española sé que también está eso, en la Constitución colombiana está contemplada también de esa manera y por tanto, pues, eso implicaría que las personas pues se negaran probablemente a participar en este tipo de estudios, ¿no? El momento de que están en fase de investigación y demás. Y asimismo, pues hay algunos instrumentos que pueden resultar bastante costosos, ¿cierto? No solamente en dinero, sino en tiempo de entrenamiento para poderlos utilizar, ¿sí? Hay otros que son un poco más sencillos de utilizar. El eye tracker, por ejemplo, podría ser bien sencillo de utilizar. La cámara térmica podría ser muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, la electroencefalografía y algunos instrumentos que son de bajo costo, pues lo que se implicaría un entrenamiento. Entonces, hay algunas posibilidades, pero pues hay que entender que esto sí implica algún entrenamiento. No podemos irnos a aventurarnos a simplemente a mirar que hay una actividad psicofisiológica diferente, con una amplitud diferente y que por tanto eso es señal de engaño, sino que tenemos que tener un conocimiento realmente profundo del comportamiento humano para no empezar a hacer, digamos que, conclusiones apresuradas que fueron lo que posiblemente derivaron en ese veto en el contexto forense a los estudios poligráficos. También es necesario considerar pues algunas variables, ¿cierto? Que podrían, digamos que, generar algún tipo de cambios o de respuestas diferentes al momento de engañar. Una de ellas es el testigo. No todos los testigos son diferentes. En un proceso legal, diferentes tipos de testigos, ¿no? Está el testigo sospechoso, está el testigo que se perseguiría a la víctima como tal, estaría el testigo de referencia, el testigo espectador, y todos tienen una experiencia psicológica diferente. Y por tanto, pues la respuesta psicofisiológica podría llegar a ser diferente. Los estudios en este campo han estado muy centrados en lo que es testigos sospechosos. Descubrir quién es el presuntamente responsable de un hecho, pues obviamente en un contexto simulado. Sin embargo, la experiencia psicológica sí podría ser diferente. Hay varios autores que así lo plantean. Nosotros hicimos un estudio no con respuestas psicofisiológicas, sino con lenguaje verbal, y si encontramos unas diferencias en la forma de hablar, por ejemplo, en testigos que presenciaron un hecho a testigos que eran simplemente de referencia. Y vemos cómo a través de las palabras podrían entonces ser diferentes y por tanto valdría la pena también hacer esos estudios psicofisiológicos que posiblemente nos traería o nos daría luces de algunas diferencias en esa experiencia y medidas a partir de lo psicofisiológico. El sexo también es otra variable también importante. Los estudios no son abundantes. En la tesis doctoral mía que utilicé, por ejemplo, el eye tracker, encontré algunas diferencias, inclusive no entre la honestidad y la deshonestidad, sino cuando miré la deshonestidad entre hombres y mujeres, y hay algunos indicadores visuales, en este caso, el tiempo de fijación, que nos daban luces y eran diferentes entre los hombres y las mujeres. También es importante tener en cuenta el tiempo de exposición del evento versus el tiempo en el que vamos a evaluarlo, debido pues que a la curva de olvido o a muchísimas otras variables asociadas al paso del tiempo, pues obviamente alguna información, ¿cierto? O ciertos registros podían alterarse debido a este cambio. También es importante tener en cuenta lo que es el tipo de evento. Es diferente un evento, por ejemplo, con violencia, con uso de armas o sin violencia. Y esto obviamente al momento de hacer el estudio y el registro psicofisiológico, las medidas también deberían ser diferentes debido a esa experiencia psicológica, pues que no es lo mismo. Entonces, digamos que esto complejiza aún más este interesante campo de la detección del engaño y los invito entonces a que continuemos, digamos, con este tipo de estudios. Para finalizar, como les decía, gran parte
de las investigaciones se ha centrado es en identificación de estímulos. Vemos como gran parte de los estudios en este campo lo hacían con CIT y GKT, y eso es un paradigma que está para identificación de estímulos, no es para detección del engaño. Entonces, estos hallazgos o gran parte de estos hallazgos no están asociados a los cambios psicofisiológicos que se relacionan con la honestidad y la deshonestidad, sino están relacionados con los cambios psicofisiológicos ante un estímulo que podemos llegar a conocer. Y eso solamente nos daría luces a decir que si esa persona podría conocer o no ese estímulo, pero no nos podría dar luces si realmente cometió o no cometió, por ejemplo, algún tipo de delito. Entonces, como vemos, los retos son muchos, la necesidad de realizar ese tipo de estudios son bastantes. A nivel iberoamericano, los estudios, digamos que rigurosos, no son muy abundantes y de esta manera, pues los invito a continuar realizando este tipo de investigaciones. Acá tengo algunas referencias utilizadas para la presentación. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Les dejo mi contacto para cualquier cosa me puedan escribir y con mucho gusto podamos resolver las inquietudes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.